Ahora tengo otra convocatoria para hacerles a la audiencia de Tiempo Nacional. El jueves 27 del corriente de este mes, agéndenlo, jueves 27, 19 horas, la misma hora de este programa, se va a presentar la segunda edición ampliada y corregida del libro Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, cuya autoría es del ingeniero Leonardo Castañino. Esto va a ser en el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, está en la calle Montevideo 641 de la capital federal. Montevideo 641 de capital federal, creo que es entre Tucumán y Viamonte, ¿no? Sí. Exactamente. Así que los que quieran concurrir, la entrada es libre. Y gratuita. Sí, la salida no tienen que pagar cuando salen. No, los que quieran y los que quieran acceder a este libro pueden hacerlo, porque seguramente ese día va a estar por lo menos un 2% menos. Castañino, le dejo con su micro o macro, como usted quiera, de historia argentina. Sí, veníamos hablando más que... ¿Quiere que lea una nota que salió al respecto de unitarios y federales, pero hablando de la Argentina de hoy, con respecto a lo que usted venía hablando ayer? Claro, pues lo que veníamos diciendo era que la Argentina, a partir de 1810 empezó la lucha entre unitarios y federales, cada vez más se acentuó eso durante la época de Rosas, que trataron por todos los medios de boicotearlo, de sacarlo. Al final lo lograron. Después, cuando vino el periodo posterior, Mitre y Sarmiento hicieron un pacto, un arreglo con Urquiza en la batalla de Cepeda, después en Pavón, un pacto que incluso está reconocido por el mismo Mitre, que dice que lo arreglaron en una tenida de la masonería. Sí. A tal punto fue así que en la batalla de Pavón, Urquiza, que se había hecho dueño del campo de batalla, dio media vuelta y se retiró a Entre Ríos, y Mitre disparó pensando que había perdido, y entonces le mandaron un chasque con un mensaje que decía: volvé que ganamos. Cuando ya venía llegando Luján. Ahora, en ese pacto, ¿qué se hizo? Urquiza se hizo cargo del... ¿Por qué se retiró Urquiza? Urquiza se retiró porque hicieron un pacto, porque estaban enfrentados entre Urquiza y el mitrismo. Entonces, el pacto fue que Urquiza quedaba en la Mesopotamia y que no lo iban a molestar, y Mitre quedaba, digamos, con el resto del país. Entonces empezó a poner los gobernadores adictos a él, a perseguir a los federales. Por eso fue que después sí. Se sintieron traicionados muchos federales y terminaron matando a Urquiza. López Jordán. En una revolución que le hizo López Jordán. Después vino la guerra de Paraguay, porque Mitre, para someter al interior, había traído a un uruguayo que era Florencio Flores, Venancio Flores, que además era de la masonería, y entonces persiguieron a los federales, y después lo incentivó y lo financió para que saque al presidente uruguayo, que era Berro, que era del Partido Blanco, que eran los federales. A tal punto fue así, que fue la continuidad de la lucha entre unitarios y federales, que Pastor Obligado dijo: la lucha en Montevideo no es una lucha contra el extranjero, es la lucha contra la mazorca que se ha enquistado en Montevideo. Lo sacan a Berro, y después va Argentina, Uruguay y Brasil, hacen el pacto de la Triple Alianza y van contra Paraguay, que era una provincia autónoma o país autónomo que estaba en ese momento. Y termina prácticamente de derrotarse el federalismo cuando a López Jordán le mandan el ejército nacional a mano cuando estaba Sarmiento, lo derrotan 3 veces, termina exiliado,
Y bueno, López Jordán lo matan acá en el centro. Acá en el centro. Pero le pegan un tiro en la nuca. Y a partir de ahí fue cada vez más unitario el país, hasta llegar a lo que llegamos, que es unitario totalmente. Yo puse el ejemplo la vez pasada, no solamente de la parte política, que ahora desde el poder central le imponen a las provincias qué candidatos o qué diputados tienen que poner. Ha habido hasta casos que gobernadores que se quisieron rebelar y los persiguieron, como hasta el manejo de los fondos. Funcionan económicamente. Claro, como el manejo de los fondos económicos. Por eso ese artículo que vos estabas por leer demuestra en cierta forma lo que yo venía diciendo. Que poco ha cambiado. Que claro, que somos, ha cambiado para ser cada vez más unitarios. Casi podrían suprimir las gobernaciones, suprimir las legislaturas provinciales. Maneja todo claro. A ver qué dice este artículo. Esta es la Constitución de Rivadavia de 1826. Sí. ¿Argentina unitaria o federal?, se pregunta este artículo. Mientras en el año 2000 un peso de cada 3 pesos de recaudación iba de manera automática a las provincias, en el 2013, o sea el año pasado, lo que va a las provincias automáticamente se redujo casi a 1 de cada 4 pesos. Esto es en base a datos de gobierno, datos oficiales. El resultado es que nunca se pagaron tantos impuestos como ahora, pero los servicios estatales son cada vez más pobres. Desde la enseñanza básica, cada argentino aprende que la nación argentina es un sistema federal. Mentira a millones de argentinos que aceptan muchos docentes, corroborando que conocen bastante poco sobre lo que pretenden enseñar. La Argentina es nominalmente federal, pero en la realidad es unitaria, tal como lo corrobora la forma en que se distribuyen los recursos tributarios. Los responsables son los gobernadores, quienes aceptaron y toleran semejante situación. Cuando aparecen graves problemas de infraestructura pública deficiente, es evidente su dependencia. Si la nación no destina recursos, ellos son simples alcaldes municipales o menos. Lo grotesco de la Argentina queda de manifiesto en un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino. La Presidenta llamó al diálogo para revertir la irracional superposición de impuestos que se produce entre la nación, las provincias y los municipios. El planteo es muy pertinente, pero para avanzar hacia un mejor sistema tributario, previamente hay que detener el despilfarro de fondos públicos que induce la centralización de recursos públicos a favor de la nación y la superposición de roles y funciones entre los 3 niveles de gobierno. La nación, las provincias, los municipios crean tributos que gravan los mismos hechos imponibles. Esto es un serio problema, porque además de inconstitucional, la superposición multiplica la burocracia y las oportunidades de evasión, erosiona la competitividad de las empresas y reduce el ingreso disponible de las familias, fundamentalmente en el interior del país. Por eso, promover un proceso de diálogo tendiente a racionalizar el sistema tributario resulta extremadamente pertinente. La Presidenta abordó el tema centrando sus críticas en la tasa vial que aplican algunas provincias y municipios sobre el combustible. El punto es que este no es el único ni el más importante de los problemas. Hago un paréntesis para aclarar que este artículo no es de super actualidad, salió hace unos meses publicado este artículo. Tan o más dañino para la producción y la competitividad son, por ejemplo, el cobro solapado de impuestos a las ventas, el IVA nacional, ingresos brutos provincial y tasas de comercio e industria municipal sobre los inmuebles, impuestos sobre bienes personales, nacional, inmobiliario provincial y tasas de alumbrado, barrido y limpieza municipal. La superposición del impuesto es un rasgo muy antiguo del sistema tributario argentino, pero en los últimos años se ha potenciado. En este sentido, según los datos del Ministerio de Economía de la Nación, se observa que entre el 2000 y 2013 la presión impositiva nacional pasó del 17.7 al 32.4 del Producto Bruto Interno. De estos recursos, lo que la Nación transfirió automáticamente a las provincias pasó de un 5.7% al 8.7% del PBI. Esto significa que mientras en el año 2000 un peso de cada 3 de recaudación iba de manera automática a las provincias, en el año pasado
en lo que va de las provincias automáticamente, se redujo a casi 1 peso de cada 4. O sea, de 1 peso cada 3 pasó, de un 33% pasó a un 25%. De estos datos se desprenden 2 fenómenos importantes. Por un lado, la presión impositiva que aplica el Estado Nacional aumentó de manera muy vertiginosa, 14 puntos del Producto Bruto Interno, y por el otro, de este aumento de recursos a las provincias se le transfiere automáticamente una proporción modesta, 3 puntos del Producto Bruto Interno. Asociado a esto es que las provincias aumentaron fuertemente su presión impositiva, pasando del 4 al 7% del PBI en el mismo periodo. Similar proceso viene ocurriendo a nivel municipal, aunque por ahora no se cuenta con información oficial para cuantificarlo. La presión impositiva total, sumando nación y provincia, pasó entre los años 2000 y 2013 del 22 al 39% del Producto Bruto. Es el nivel más alto de Latinoamérica, similar al de Alemania, que es de un 38%, y superior al de Japón, que es de un 29%, Corea de un 27% y Estados Unidos, que es de un 24%. Pero lo más importante es que este enorme esfuerzo no redunda en más y mejores servicios estatales. Por ejemplo, en materia educativa, el 67% de los alumnos de 15 años de las escuelas estatales no supera el umbral mínimo de capacidad de lectura en las pruebas internacionales. Por ello, muchos padres optan por gastar solapadamente con el pago de los impuestos recursos familiares para enviar a sus hijos a escuelas privadas. Según datos oficiales, en la última década, 8 de cada 10 alumnos de primaria y secundaria optó por el sector privado. Presión tributaria récord con mayor centralización de recursos traen aparejados la degradación del Estado. Quienes tienen la responsabilidad de proveer la mayoría de los bienes públicos, las provincias y los municipios, apelan a la excusa de que no cuentan con los recursos suficientes. Quien concentra los recursos, que es la nación, argumenta que no es responsable de dar los servicios y usa la abundancia de recursos para despilfarrarlos en empleo público espurio, subsidios a empresas estatales y privadas y propaganda política. El resultado es que nunca se pagó tantos impuestos como ahora, pero los servicios estatales son cada vez más pobres. ¿Cómo lograr un sistema tributario más racional y que los impuestos redunden en mejor educación, seguridad, salud pública, infraestructura y justicia? En primer lugar, clarificando las responsabilidades entre la nación, las provincias y los municipios, evitando las superposiciones de roles y funciones. Y en segundo lugar, descentralizando más recursos de distribución automática para que sean consistentes con la distribución de funciones. De esta manera, la jurisdicción con responsabilidades por la provisión de bienes públicos contará con el financiamiento adecuado y habrá menos oportunidades para el despilfarro a nivel central. Yo quería hacer un comentario y cierro, digamos, la parte. Sí, sí. Ese 25 que le cobran ahora a las provincias, que vos decís que no hace tanto, era el 33. Cuando hicieron la ley de coparticipación era el 65, no el 33. O sea que vos fíjate que no le dan ni la tercera. No, pero estamos hablando del Producto Bruto, no el porcentaje de impuestos. De coparticipación. Uh-huh. Bueno. No estar hablando de coparticipación. Pero igualmente es una locura lo que están perdiendo tiempo, día a día. Ahora vos fíjate hasta qué punto los gobernadores actúan, digamos, como totalmente sometidos. Que cuando hubo el problema de la 125, que por qué fue que estalló, digamos, porque pasaron, no sé si era el 20% de retención al 35%, se armó esa lucha tremenda. El gobernador de Chaco, que en ese momento era Capitanich, dice, sí, los productores se quejan, dice, porque les aumentaron las retenciones, dice, pero nosotros le bajamos los ingresos brutos. Precisamente era lo que la provincia no tenía que bajarle, porque el ingreso bruto lo recibe la provincia en forma directa, en cambio las retenciones no es coparticipable. Lo recibe la nación y después le da el que quiere. O sea que, fíjate hasta qué punto hasta se patean en contra de los propios intereses de la provincia. Bueno, Leonardo Castañino, ¿somos unitarios o somos federales? Yo soy federal, lo demás que sean lo que quieran. Muy bien.
Sos triunfo, pucha digo, hermosa danza, hermosa danza. Naciste a campo abierto, tiempos de lanzas, tiempos de lanzas. Te criaste como el gaucho, libre en la pampa, libre en la pampa. Y entraste al poblado con briosa estampa, con briosa estampa. Que no venga el gringaje con cosas raras y Guamalaya. Si oyen unos barullos, ¿qué diablos pasa? ¿Qué diablos pasa?